Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de la exégesis bíblica. Es un curso que voy a empezar hoy. Vamos a ver varios capítulos. Yo estoy seguro que los que aman la verdad, los que aman la palabra de Dios, se van a deleitar con este curso. Así que yo les animo a que tengan una libreta a la mano, su Biblia a la mano, porque vamos a aprender, ¿ok? También es importante que sepan de exégesis los pastores, los maestros, los líderes, todo aquel que ejerza un liderazgo dentro de la iglesia debe saber cómo estudiar y leer la palabra de Dios. No solamente leer por leer, porque muchas cosas malas han salido de malas interpretaciones de la Biblia, sino hay que saber interpretar la Biblia. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias te damos, Jesús, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ponemos este curso en tus manos. Guíanos en esta enseñanza. Queremos ser fieles lectores y aplicadores de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar de exégesis bíblica. ¿Okay? ¿Cómo podemos estudiar correctamente la palabra de Dios? Yo sé que les va a gustar este curso. Muy bien. Vamos a Mateo 24:24. Mateo 24:24, lo tengo por acá. A ver, muy bien. Dice la palabra, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Pues remarqué esa palabra, si fuere posible, aún a los escogidos. Vivimos en tiempos, hermanos, de una gran confusión espiritual. No solamente en el mundo, también en lo que podríamos llamar el ámbito de la cristiandad. El ámbito de la cristiandad o la cristianidad abarca todas las religiones que proclaman seguir a Cristo. Estamos hablando del catolicismo, estamos hablando de los mormones, testigos de Jehová, adventistas, la iglesia episcopal, los ortodoxos griegos, la iglesia de Inglaterra. Hay una enorme variedad de religiones cristianas. Y dentro de ese ámbito, pues obviamente están las denominaciones protestantes o evangélicas, bautistas, metodistas, pentecostales, luteranos, etc. Y bueno, cada línea, cada iglesia reclama ser la iglesia genuina y verdadera, reclaman tener la doctrina pura y la sana doctrina. La cosa es que, pues, si entre todos se contradicen unos a otros, entonces algunos deben estar equivocados. ¿Y cuál es la verdad? ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Y qué debemos seguir? ¿Quién tiene lo correcto? ¿Dónde está la verdad? ¿Okay? Eso es de eso se trata, que podamos entender que vivimos en un tiempo de engaño. Dice que muchos serán engañados. O sea que el engaño es la estrategia del diablo desde siempre, desde tiempos de Adán y Eva. Pero más que nada en nuestra generación, el engaño va a ser un arma muy poderosa en manos del enemigo. Y dice, si fuere posible, aún a los escogidos, es decir, aún a los genuinos cristianos, aún a los genuinos hijos de Dios, también podrán ser engañados. Entonces nosotros tenemos que estar bien cimentados en la verdad para que podamos evitar el engaño, para que lo podamos identificar cuando se presente. El engaño en los últimos tiempos va a estar relacionado con una vestimenta de piedad, de bondad, de justicia, de derechos humanos, de un sentimiento de proteccionismo, cosas lindas, palabras infladas, palabras bonitas, pero va a ser un engaño.
Ok, ¿cómo sabemos quién está en lo correcto entonces? ¿Cómo sabemos si lo que creemos es correcto? Digo, ustedes han llegado a la iglesia cristiana, a Fuente de Vida, a muchos, otros pertenecen a otras iglesias. ¿Cómo sabemos si estamos en lo correcto? Bueno, Dios nos ha dado claras señales y parámetros para que nosotros definamos que estamos en lo correcto. ¿Ok? Para responder esto, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Y aquí es donde entra nuestra definición del día de hoy. La palabra exégesis. ¿Qué significa la palabra exégesis? Aquí está. Exégesis significa extraer, es la disciplina de extraer la verdad por medio de un análisis crítico y objetivo de la evidencia. Esto significa exégesis. Cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, cuando nosotros vayamos a predicar y preparemos un tema, o simplemente cuando estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que hacer una correcta exégesis del estudio. ¿Qué es la exégesis? Significa extraer la verdad, extraer el conocimiento a partir de la evidencia o a partir del texto bíblico. Eso significa exégesis. Ahora, hay otra palabrita que tenemos que aprender, que es la palabrita eisegesis. ¿Qué significa esa palabra? Ahorita lo vamos a ver. Eisegesis significa lo contrario. Introducir es la práctica de insertar mis ideas preconcebidas dentro de la evidencia para que diga lo que yo quiero que diga. Eso es la eisegesis. ¿Ok? Entonces, en la exégesis, yo voy a hacer un análisis del estudio bíblico y voy a escuchar lo que Dios está diciendo a través de la Biblia. Y aunque no sea lo que mi tradición o mi denominación me ha enseñado, yo tengo que ser honesto y tengo que aceptar la verdad aunque no me guste. Entonces, en el estudio exegético uno tiene que ser sincero para que pueda recibir la verdad. Toda idea preconcebida, nos despojamos de todo deseo de cómo nos gustaría que sean las cosas, nos despojamos de toda idea preconcebida, nos despojamos de toda tradición denominacional para que podamos ver la verdad como realmente es. Y entonces estamos haciendo una correcta exégesis. ¿Ok? La exégesis es la búsqueda genuina de la verdad, haciendo a un lado todo adoctrinamiento del mundo o todo adoctrinamiento tradicional o todo adoctrinamiento denominacional o religioso. Entonces, en la exégesis yo busco la verdad, busco la extracción de la verdad a partir del texto bíblico. En cambio, en la eisegesis es un autoengaño. En la eisegesis yo voy a tener una idea preconcebida y luego voy a buscar versículos que respalden esa idea, pero partí de mí mismo. Parto de una idea, inicio con una idea y luego busco versículos que respalden esa idea. Eso se llama eisegesis. Y esa es una práctica equivocada que conduce al error. Y por muchos hacer eisegesis es que hoy hay tantas denominaciones. Ok. Segunda de Pedro 3:16. Segunda de Pedro 3:16, lo tengo por acá. Segunda de Pedro 3:16. Está hablando Pedro del apóstol Pablo. Y está diciendo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta palabra torcer
esta palabra torcer la escritura, es la eisegesis. Porque yo quiero que la Biblia diga algo, yo quiero respaldar mi creencia, quiero respaldar una idea mía, quiero respaldar un pensamiento personal, y entonces doblo la escritura, la tuerzo para que diga lo que yo quiero que diga. Y eso es ser muy deshonesto con la Biblia, con la verdad. Entonces tenemos estas dos cuestiones. Tenemos la exégesis y tenemos la eisegesis. ¿Qué es lo correcto? Pues obviamente la exégesis bíblica. Vamos a ver algunos ejemplos de eisegesis, de lo que está mal. Acuérdense que en las definiciones me gusta mucho a mí siempre decir lo que no es. Cuando yo doy una definición, antes de dar una definición me gusta decir lo que no es. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a hablar primero del aspecto negativo. La eisegesis significa introducir una idea al texto bíblico. Todos tenemos deseos, todos tenemos una preconcepción de cómo nos gustaría que sean las cosas. Recuerdo yo cuando por primera vez vi a mis pastores disciplinar con la varita a su hija, una bebé prácticamente, yo me espanté mucho. Porque mi idea, mi formación, mi adoctrinamiento estaba totalmente en contra de eso. Y obviamente fue un shock para mí. Yo me quedé choqueado al ver que se le estaba aplicando una disciplina con un instrumento de madera, con una tablita. Eso me causó mucho... ¿Por qué? Porque yo tenía una idea de cómo debiera ser la paternidad y cómo debiera ser Dios, y todos tenemos ideas preconcebidas. Y nosotros tenemos que llegar al punto de ser honestos con nosotros mismos para separar en nuestro corazón cómo me gustaría que sean las cosas de cómo realmente son. Por ejemplo, tenemos el asunto de la existencia del infierno. A mí me gustaría, como a muchos, que no exista el infierno. Eso puede chocar muchas veces con el concepto de un Dios de amor, de un Dios misericordioso, con un Dios perdonador, etc. Y entonces mucha gente dentro del cristianismo, los testigos de Jehová también, ellos pues tienen una idea de cómo les gustaría, pero cuando vamos a la evidencia, cuando vamos a la escritura, nos encontramos que hay suficiente evidencia y respaldo para determinar que ese lugar es real. Entonces, a mí no me gustaría que exista, pero yo veo que Jesús nos dice que existe. Entonces, aquí es donde viene la exégesis y la eisegesis. A mí no me gustaría que exista, pero no se trata de lo que me gustaría, sino de lo que es. Y en nuestra búsqueda de la verdad, si somos genuinos buscadores de la verdad, tenemos que ser honestos y reconocer cuando la Biblia está hablando, porque en la exégesis dejamos que la Biblia hable, y en la eisegesis yo introduzco mis ideas para hacer que la Biblia diga lo que no está diciendo. Y eso es deshonestidad. El clásico concepto de Diosito. Todos hablábamos de Diosito antes de Cristo, ¿no? ¿Qué es Diosito? Diosito es una preconcepción de un Dios fabricado a modo para que podamos nosotros hacer con nuestra vida lo que queramos y al final sentir que de todas maneras Diosito nos cuida, nos ama y nos va a bendecir. Esta definición, aunque suena inocente,
es la fabricación de un Dios que no existe. Es la fabricación de un Dios con atributos sobreexaltados de bondad, de misericordia, de tolerancia, y un Dios donde se han quitado sus atributos de justicia, de rectitud, de santidad. Y entonces a la gente se le hace muy fácil decir Diosito. Es que Diosito me entiende, es que Diosito. Entonces, ¿qué estamos haciendo allá? Así me gustaría que sea. Y entonces yo no puedo creer a un Dios que va a juzgar a alguien y lo va a mandar al infierno. Yo no puedo creer a un Dios que haga, que me juzgue por esto. Yo no puedo, y empezamos a, ¿por qué? Porque tenemos una idea de Dios preconcebida y la queremos introducir. Y no funciona así. Nosotros tenemos que despojarnos de toda idea preconcebida y ver lo que la Biblia está diciendo. Esto es un shock también para mí. Esto fue un shock igual para mí. Porque el segundo mandamiento, ¿qué es lo que nos dice el segundo mandamiento? El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en los mares, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Esto es lo que dice el segundo mandamiento. Y en términos ceremoniales significa que no construyamos un ídolo, que no tengamos allá una deidad, una estatua y la adoremos. Porque es fácil construir una estatua cuando yo tengo a un Dios que no me gusta. Es fácil que yo construya una estatua y crear un ídolo que me beneficie y que me perdone todo y que de todas maneras al final me introduzca al cielo. Entonces, pero eso es una fabricación mía. Por eso el segundo mandamiento dice, no puedes hacer eso. No vas a fabricar dioses, ni vas a concebir una imagen equivocada del Dios verdadero. Por eso dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. O en otras palabras, no vas a imaginarte. No vas a crear tu concepto personal y convenenciero de Dios. No vas a tener a un Dios que se adapte a tu cultura, a tu forma de pensar y a tu forma de hacer las cosas. Por eso el segundo mandamiento también nos dice quién es Dios. Para que no nos equivoquemos, el mismo mandamiento que nos prohíbe tener conceptos preconcebidos y equivocados de Dios, el mismo mandamiento nos dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, no soy Diosito. Yo voy a hacer justicia. Pero si hay alguien que me ama, dice, pero si alguien guarda mis mandamientos, yo voy a extenderle mi misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tenemos que entender esto, porque muchos de nosotros tenemos una idea de cómo nos gustaría que sean las cosas, pero eso no quiere decir que así son las cosas. A mí también me gustaría, como muchos hoy dicen, que la ley ya caducó la ley. Entonces, prácticamente han agarrado 2/3 partes de la Biblia, el Antiguo Testamento, y prácticamente han desechado el Antiguo Testamento y ya no están haciendo caso del Antiguo Testamento, porque ellos, en su concepción equivocada de que la ley caducó, se han echado todo el Antiguo Testamento. Pero acuérdense lo que dice 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aquí el apóstol Pablo
no estaba hablando del Nuevo Testamento, que estaba todavía en proceso de creación. Aquí el apóstol Pablo se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, a la Torá, al Tanaj. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces esos hermanitos que andan diciendo que la ley ya caducó, pues realmente están cometiendo un grave error, porque Jesús mismo dijo que la ley, que Él no vino a abrogar la ley. ¿Qué es lo que caducó de la ley? La ley ceremonial caducó. Caducaron las sombras, el sacerdocio levítico, la adoración en el templo, las ceremonias sacerdotales. Lo que era sombra y figura que anunciaba a Cristo caducó, porque obviamente ya está Cristo. Los corderos inmolados anunciaban la venida de Cristo, pero Cristo ya está. ¿Pero qué no caducó? La ley moral de Dios no ha caducado. A muchos les gustaría que ya haya caducado la ley, pero la verdad es que no ha caducado la ley. Una cosa es lo que me gustaría, y si no ha caducado la ley, el diezmo sigue vigente también. Una cosa es lo que a mí me gustaría y otra cosa es lo que realmente la Biblia está diciendo. Tenemos que ser honestos en nuestro estudio bíblico y tenemos que entender que cuando yo leo la Biblia tengo que despojarme de todo concepto mío, de toda idea mía, de todo deseo de cómo me gustaría que sean las cosas, para que yo pueda ver la verdad como realmente es. Así que yo tengo que amar la verdad. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, hubo un movimiento que se llamó el Gran Despertar. En las colonias americanas, bueno, en Estados Unidos, en Europa, grandes avivamientos, pero al mismo tiempo se levantaron movimientos heréticos equivocados. Hubo un hombre que se llamó William Miller en la primera mitad del siglo XIX. William Miller era un predicador bautista. Él calculó con base en algunos versículos del libro de Daniel, hizo cuentas matemáticas y él calculó que Cristo regresaría el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844. Él logró conseguir a muchos discípulos, muchos seguidores, que hoy se llaman adventistas. La iglesia adventista viene de allá. 1844 llegó y por supuesto Cristo no regresó. Otro discípulo de él hizo nuevas estimaciones para 1868 y 1873 y 1874. Por supuesto que Cristo tampoco regresó en esos años. No sucedió el Armagedón y mucha gente se desilusionó. Históricamente a ese evento se le llama el gran fiasco, el gran fiasco. Okay. Uno de los discípulos de William Miller era James White y su esposa Elena, que ellos reinterpretaron las profecías de Miller y ellos dijeron, justificándolo, que realmente Cristo sí vino en esos años, pero que, bueno, fue de manera espiritual nada más. Es decir, que Cristo fue entronizado en 1844, que fue coronado en 1844 y que él entró al lugar santísimo en 1844. Pero fue un evento celestial y por lo tanto no fue visto en la tierra. Elena G. de White es la profetisa principal del grupo de los adventistas. Cualquier adventista conoce muy bien este nombre porque ella tiene muchísimos libros y el movimiento continuó. A pesar de que las profecías no se cumplieron, pues la gente siguió en este movimiento. Hubo otro hombre que apareció en este tiempo, también discípulo de Miller,
de apellido Barber, este hombre estableció la fecha de 1874, que tampoco sucedió. ¿Cómo lo hicieron? Ellos introdujeron en la Biblia cosas que no estaban, torcieron versículos para que digan lo que ellos querían que dijera. Un discípulo de este hombre se llamó Charles Russell. Charles Russell es el que inició el movimiento de los testigos de Jehová. Él supuso que la tierra, que la humanidad duraría 6,000 años. Él hizo una cuenta de años desde Adán, pasando por Cristo hasta su tiempo, y la cuenta de años dio 1914. Los estudiantes de la Biblia, que no se llamaban testigos de Jehová, se llamaban los estudiantes de la Biblia, anunciaron 1914 como el año en que Cristo regresaría y empezaría el Armagedón. 1914 llegó y no sucedió. Y entonces ellos tuvieron que recodificar. Charles Russell murió en 1916 y le sucedió un hombre llamado de apellido Rutherford, que este hombre reacondicionó la profecía para 1925. Incluso él predicó un mensaje muy conocido para los testigos de Jehová que se titula "Millones que ahora viven nunca morirán". 1925 llegó y no regresó Cristo. Ellos incluso habían comprado una mansión para que cuando resucite Abraham, Isaac y Jacob, ellos vivan en esa mansión en Estados Unidos. Esto pasó a principios del siglo XX. Obviamente no se cumplieron estas profecías, estas predicciones. Y el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová estableció la fecha de 1975. Tampoco pasó nada. Y después dijeron que 1984, entre el 84 y el 94. Y en 1995 ellos dijeron que tampoco había pasado nada y que todo era espiritual. Bueno, la cosa es que nosotros tenemos que entender que esto es un ejemplo de eisegesis. Personas que están queriendo que la Biblia diga algo que no está diciendo. ¿Y qué es lo que Jesús dijo? Jesús dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No es asunto suyo. ¿Qué es asunto suyo? Ganar almas y hacer discípulos. Ese es el asunto suyo. Y nosotros tenemos que entender que la eisegesis va a traer mucho daño. Porque hoy tenemos una corriente, nuestro tiempo tiene una corriente. ¿Sabía usted que William J. Seymour fue el pastor afroamericano que hizo el movimiento pentecostal, que dio inicio en la calle Azusa en 1906 del movimiento pentecostal, y todas las iglesias pentecostales y neopentecostales iniciaron en California en 1906 con este hombre de color, William J. Seymour, que recibió el bautismo en el Espíritu Santo, empezó a hablar en otras lenguas y mucha gente empezó a hablar en otras lenguas, etc. Y ahí empezó ese movimiento. Bueno, William J. Seymour, este hombre estudió es para que usted se dé cuenta de cuando hablamos de las corrientes de nuestro tiempo. Él estudió en un seminario para hombres blancos. O sea, un seminario cristiano. No aceptaba a hombres negros. Y entonces, él incluso estudió en ese seminario, pero él tomaba clases afuera del salón. En ese tiempo, nadie concebía en su mente que pudiera tener a un pastor negro. Ellos decían: ¿cómo va a existir un pastor de color? Ellos no son estudiados, ellos los tenían como una especie
personas menos capacitadas. ¿Por qué? Porque así era la corriente de su tiempo. Y nosotros tenemos que entender que muchas cosas pertenecen a la corriente de nuestro tiempo. Ni siquiera William J. Seymour veía mal eso. Aún él lo creía. Entonces nosotros, hay cosas que pertenecen a nuestro tiempo. Y hay cosas que están en la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a recibir las cosas. En la exégesis yo introduzco mis ideas, mis deseos de cómo sean las cosas. Y yo veo ciertos versículos y quiero cambiarlos para que digan lo que yo quiero que digan. Pero eso es no ser honesto con la verdad. Dice Deuteronomio 18, 20 al 22, dice, el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, o a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? ¿Cómo sabremos si es palabra de Dios? Muy sencillo. Verso 22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Por eso podemos decir que William Miller, Elena G. de White, Joseph Rutherford, todos estos hombres que hablaron, Charles Russell, fueron profetas falsos. Y sus religiones están basadas sobre fundamentos de cosas que están en la Biblia, pero no son lo que Dios está diciendo. O sea, el hecho de que algo esté en la Biblia no quiere decir que así lo tengamos que hacer, porque puede ser que la persona está torciendo lo que dice la Biblia. Así que para que nosotros estudiemos correctamente la palabra de Dios, tenemos que entender la disciplina de la exégesis. La disciplina de la exégesis, hoy vamos a aprender que hay tres reglas básicas que debemos aplicar cuando estudiemos la Biblia, cuando preparemos un tema o cuando queramos saber la verdad acerca de algún tema que está en la Biblia. La primera regla es amar la verdad. Amar la verdad. Usted tiene que amar la verdad. Si nosotros no amamos la verdad, vamos a poner nuestras ideas por encima de la Biblia. Uno de los valores más importantes de la iglesia cristiana, uno de los 7 pilares de la iglesia cristiana es que la Biblia es la máxima autoridad. Y mucha gente hoy pone sus deseos y sus ideas por encima de la Biblia, o sus tradiciones denominacionales, o sus tradiciones evangélicas, o sus tradiciones religiosas, las ponen por encima de la Biblia. Si usted quiere ser un verdadero israelita en quien no hay engaños, si usted quiere ser como Natanael, usted tiene que amar la verdad y tiene que darle una prioridad alta por encima de sus propias ideas o sentimientos, por encima de sus tradiciones. Y esto es un shock para mucha gente en el ámbito cristiano. Por eso dice segunda de Tesalonicenses 2:9, cuando habla del anticristo, dice que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mentirosos, aquí está la parte del engaño, y con todo engaño, nuevamente,
de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué se perdieron estas personas? Lo dice el versículo 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted tiene que amar la verdad. La verdad a veces es dolorosa. La verdad a veces es incómoda. La verdad a veces va en contra de nuestra teología. La verdad a veces destruye nuestra tradición. La verdad a veces va a ir en contra de lo que nosotros creemos. Pero si usted ama la verdad y si usted es honesto, usted va a recibir la verdad como es y entonces va a ser un hombre veraz, una mujer veraz, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ame la verdad. Ame la verdad por encima de usted mismo. Usted tiene cierta edad. Usted ha caminado en la tierra cierto número de años. Usted ha sido, de acuerdo al tiempo, la educación y la experiencia, ha adquirido conocimientos y usted ha concebido una forma de ver la vida. Usted tiene una cosmovisión de la vida, de Dios, de cómo deben ser las cosas. Pero compare ese entendimiento con la sabiduría de Dios, que creó todas las cosas y que vive por los siglos de los siglos, un Dios eterno, que es su conocimiento. Por eso mucha gente se aferra a sus concepciones personales y aunque están leyendo la Biblia y están delante de ellos, está la verdad escrita y explícita, sin ningún margen de variación, sin ningún margen, sin ninguna sombra de duda, está tal cual, no lo reciben. Aún así no lo reciben. El apóstol Pablo le llama fortalezas en la mente. Dice que el ministerio de Pablo consistía en derribar fortalezas, argumentos. Y esto no está hablando de guerra espiritual, de meterse a un cuarto y atar demonios. No, se está refiriendo a la predicación, a la enseñanza de la palabra. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué va a derribar argumentos? ¿Qué va a derribar fortalezas? Una fortaleza es un pensamiento que ha estado por años y que impide a la persona ser libre. El conocimiento de la verdad. Si usted quiere ser un hombre de Dios, quiere ser un hombre de la palabra, una mujer de la palabra, usted tiene que amar la verdad. Yo no tengo toda la verdad, pero amo la verdad. Yo no tengo la revelación plena de las cosas. Yo no entiendo todas las cosas, pero soy lo suficientemente honesto conmigo mismo para reconocer cuando estoy equivocado o para modificar mi teología para adaptarla a la verdad. Yo soy el que se adapta. No voy a adaptar la Biblia a mí. No voy a forzar la Biblia para que diga lo que a mí me gustaría que diga, porque eso se llama eisegesis. Yo introduzco un pensamiento y lo respaldo con versículos. Eisegesis. No, en la exégesis la Biblia habla por sí sola. Para que yo sea un buen exegeta, un buen estudioso de la Biblia, tengo que amar la verdad. Número 1,
Número 2, en el método de la exégesis, regla número 2, yo tengo que tener un pensamiento crítico. Mira que dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas. ¿Se han retractado los testigos de Jehová de sus falsas profecías? No. Y van a ser juzgados por Dios, claro. Y la gente que está allá, ¿por qué está allá? Porque ellos no quieren la verdad. Ellos están cómodos, han confiado con lo que les dicen sus líderes. Lo mismo me sucedía a mí en el catolicismo antes de ser cristiano. Yo decía, bueno, pues ellos saben lo que enseñan, ellos saben lo que dicen, el Papa ha estudiado tanto, no creo que pueda estar equivocado. Entonces yo no verifico si las cosas son así como las dicen, simplemente yo creo que así son y yo confío en ellos. Pero este versículo dice que debemos tener un pensamiento crítico. Y esto aplica, obviamente, también para nosotros en Fuente de Vida, los que estamos en Fuente de Vida. Usted no puede comer las enseñanzas como quien come una hamburguesa. ¿Cómo se come una hamburguesa? Usted agarra la hamburguesa y la hamburguesa tiene pan, tiene carne, tiene mayonesa, tiene jitomate, tiene verduras, tiene tocino, tiene salsa, ketchup y tiene muchas cosas. Y entonces, ¿qué hace la persona? ¿No? Hace y se come la hamburguesa a mordidas y se traga la hamburguesa. Muchos hoy están comiendo. ¿Cuántos predicadores hay en YouTube hoy? ¿Cuánta gente está hablando en las redes sociales hoy? No podemos comer una predicación como se come una hamburguesa. Y eso me incluye a mí como predicador, porque yo soy predicador. Si usted va a mi iglesia, yo no le pido que usted se coma lo que yo digo como si estuviese comiendo una hamburguesa. Usted tiene que ser crítico, analítico y verificar si lo que yo estoy enseñando está correcto con la palabra de Dios, porque yo puedo estar equivocado. Yo puedo estar fluyendo con la corriente de mi tiempo. Así que, ¿cómo debemos comer las predicaciones? Como quien come pescado frito. Los que somos acá en Mérida vamos mucho a Progreso, está a 20 minutos de la costa, estamos a 20 minutos de la costa y compramos un pescado frito. Antes del coronavirus, ahora no podemos. Y nos sentamos en la playa, allá en las mesas, y está el pescado frito, pero el pescado tiene espinas muy delgaditas que casi no se ven y se pueden trabar en la garganta. Entonces, cuando preparamos los tacos o estamos comiendo, mi esposa hace así el pescado y me muestra las espinas y dice, mira esta qué delgada está. Y le prepara a mis hijos sus tacos así, tratando de que no pase ninguna espina. Y entonces, así comemos el pescado frito. De la misma manera nosotros debemos de escuchar las prédicas, aprendiendo a separar lo bueno de lo malo, si es que hay algo malo. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra espíritu en este verso se puede referir a un espíritu inmundo o a un espíritu humano. Hay que probar los espíritus.
¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo está hablando a través de una persona? Bueno, en primer lugar, no va a contradecir la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios de Génesis a Apocalipsis no puede ser contradecido. Eso vamos a hablar, contradicho, vamos a hablar de eso la próxima semana. Dice, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La palabra probad es la palabra griego dokizo, que significa someter a prueba, verificar, usar el método científico. ¿Qué es lo que hay que hacer? A veces escuchamos una prédica tremenda, algún predicador que nos guste en YouTube, algún predicador que nos pasen en el WhatsApp y nos gozamos con la prédica y le decimos a otros, mira, este predicador qué tremendo, y pasamos la prédica. Okay. Pero nosotros tenemos que analizar lo que estamos escuchando y analizar que los versículos están siendo usados de la manera correcta para que podamos recibir esa verdad. Eso es comer como se come el pescado frito y no como una hamburguesa. Así que en el método de la exégesis, la regla número 1 es amar la verdad. La regla número 2 es tener un pensamiento crítico. No nos traguemos todo a la primera. Incluso cuando veamos algo raro, pueden haber cosas raras que son de Dios. Yo cuando veo algo raro, yo no lo descalifico a la primera. Y alguien me pregunta, oye, ¿qué opinas? Espérame, dame chance. Dame chance, tengo que analizarlo, tengo que sentarme, tengo que ver los versículos. O sea, cuando yo voy a algún lugar, a algún congreso y veo cosas raras, no las descalifico al principio. O sea, no las abrazo, pero tampoco las descalifico. Tengo que verificar primero. Y tengo que probar el espíritu. Tengo que probar, tengo que pesar el espíritu. Si la persona está hablando genuinamente de parte de Dios. Si la persona está enseñando la verdad o está siendo tendenciosa buscando obtener algún beneficio personal. Que eso también hay mucho. Así que tenemos que tener un pensamiento crítico. Y la tercera regla del método científico es la neutralidad. La neutralidad. Hechos 17:11 habla de los cristianos de Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Los de Tesalónica eran muy revoltosos, que pusieron en problemas a Pablo. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Un error muy grave que cometemos los cristianos, los seres humanos, es el dar por sentado cosas que no hemos investigado por nuestra cuenta. Recuerdo hace muchos años, yo me convertí en una iglesia bautista. Recuerdo que hace muchos años estábamos en una sesión de negocios, los bautistas todos en una sesión de negocios, y yo estaba en ese primer amor y yo hice una pregunta en mi inocencia, que ¿por qué nosotros no danzamos? ¿Por qué no danzamos? Sí, la Biblia habla de danza, David danzaba, la alabanza. Yo quiero danzar, pastor. ¿Por qué no danzamos? Y la respuesta fue algo que obviamente me dejó totalmente insatisfecho. La respuesta fue porque somos bautistas. Si danzáramos, ya no seríamos bautistas. Entonces pongamos el ser bautista por encima de lo que la Biblia dice. Y aquí es donde entra la neutralidad. Cuando yo lea la Biblia, cuando yo estudie la Biblia, tengo que despojarme de todo pensamiento, de toda idea, de toda tradición, incluso
de mi tradición denominacional. Todos los creyentes de Tesalónica rechazaron al apóstol Pablo. Lo rechazaron tajantemente, ni siquiera lo quisieron escuchar, porque no era de acuerdo a su tradición, a su doctrina. Pero los creyentes de Berea, los bereanos, dice este versículo, que recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea que los bereanos buscaban la verdad. Los bereanos dijeron, este puede ser un falso profeta, pero ¿qué tal si nos está diciendo la verdad? A ver, habla, dinos, danos los versículos, danos la palabra y nosotros vamos a verificar si estas cosas son así. En el estudio exegético, el error que mucha gente comete es aferrarse a su doctrina, a su teología. Y entonces eso es un gran obstáculo para conocer la verdad. No porque yo sea bautista, voy a creer esto y esto y esto. Digo, si soy bautista, mi ser de bautista debe estar por debajo de ser hijo de Dios, no por arriba. Si soy pentecostés, no porque sea pentecostés voy a creer esto o lo otro. Por eso nosotros, pues a nosotros nos catalogan como neopentecostales, porque así nos catalogan, esa es la categoría en la que caemos. Pero yo soy un cristiano que busca la verdad. No tengo toda la verdad, pero amo la verdad. La amo más que mi propia teología. Y eso me va a conducir a un crecimiento en la verdad, a una madurez en la verdad, a una comprensión adecuada en la verdad. Este es el error que cometen muchos mormones, testigos, que han aceptado lo que les dicen. Ellos han dicho, bueno, ese tal José Smith ha de saber lo que dice, y bueno, lo acepto. Pero si somos buscadores y vamos a la verdad y leemos en la Escritura, despojándonos de toda idea preconcebida, podremos alcanzar el conocimiento verdadero. Ahora, ¿qué pasa si están equivocados? ¿Dios los va a justificar? Lo que pasa es que tú fuiste muy fiel a tu iglesia, pues bueno, te justifico. No. Al contrario, Dios nos dice, hay que salir de allá. Hay que salir de allá. Para estudiar correctamente la Biblia tenemos que quitarnos de todo eso y leer la Biblia como si fuese la primera vez que la estamos leyendo. La verdad va a hacernos libres, dice Jesús. Y yo no quiero vivir engañado. Yo creo que usted tampoco. Pero si usted no quiere vivir engañado o autoengañado, usted tiene que amar la verdad por encima de todo. Tiene que amar la verdad por encima del qué dirán. Tiene que amar la verdad por encima de su tradición. Tiene que amar la verdad por encima de sus creencias. Y dejar que la Biblia hable, La próxima semana vamos a ver cómo se desarrolla este método de la exégesis.
a través de cómo tenemos que manejar los contextos de un versículo y cómo lo que creemos debe armonizar con toda la escritura. Termino con esta idea. Me gusta mucho la historia de Lutero. Tengo un libro de Lutero, tengo la película de Lutero. Me gusta mucho. ¿Por qué? Me identifico con él en algunas cosas y la verdad que lo admiro mucho. Ha sido uno de los cristianos que ha influenciado mucho el mundo moderno y la historia de la vida de Lutero prácticamente es lo que le estoy contando, lo que le estoy diciendo. Él fue un genuino buscador de la verdad. Él buscaba la verdad y él en un monasterio allá en Alemania encontró una Biblia y solo tenía el libro de los Salmos y me parece que el libro de Romanos. Y él empezó a estudiar esa Biblia y esa Biblia le abrió los ojos, pero todo lo que él estaba leyendo contradecía la iglesia, la religiosidad medieval de su tiempo. Y él tuvo un grande shock cultural, ideológico, su pensamiento, él estaba confundido. Porque él, como muchos, pensaba que sus líderes le decían la verdad y sabían la verdad y conocían todas las cosas, pero él, cuando leyó la Biblia, se dio cuenta de que no. Bueno, usted conoce la historia, empieza el movimiento de reforma, él empieza clavando las 95 tesis en la catedral de Wittenberg en 1521, empieza el movimiento de reforma y empieza toda una odisea. La Iglesia Católica lo quiere enjuiciar, es perseguido, pasan los años y él va a una dieta, a un concilio en Worms, Inglaterra. Está presente el emperador, están presentes los cardenales, los altos jerarcas de la iglesia y van a enjuiciar a Lutero. Entonces ponen en una mesa todos los libros que había escrito Lutero, que eran libros considerados heréticos por la Iglesia Católica, obviamente, porque Lutero usaba la palabra para manifestar los errores de la Iglesia, y ponen en una mesa todos los libros de Lutero, y ponen a Lutero ahí en el banco de los acusados, y le dice el juez allá, el que le estaba enjuiciando: ¿usted escribió todos estos libros? Le pregunta. ¿Usted escribió todos estos libros? Sí, yo los escribí. Estos libros contienen herejía en contra de la iglesia, contienen herejías en contra del Papa, contienen mentiras, contienen blasfemias, contienen esto, contienen lo otro. Se retracta de esos escritos. Y Lutero dijo: wow. Él sabía que si él salía culpable de ese juicio, él iría directamente a la Inquisición, directamente a ser quemado, a ser tratado como hereje. Y Lutero da una respuesta que tiene mucho significado para nosotros en este estudio. Lutero da una respuesta y dice: bueno, en primer lugar, reconozco que he sido severo contra mis adversarios en estos escritos. Lo reconozco. Número 1. Número 2. Si se me comprueba en qué estoy equivocado, si se me comprueba que estoy equivocado con la Biblia, con la palabra de Dios, no con escritos de concilios y de papas que se contradicen unos a otros. Si me comprueban con la Biblia que estoy equivocado, yo mismo voy a quemar estos libros. Número 3. A la pregunta si se retractaba o no.
Él dijo, no puedo ni quiero retractarme, porque no es correcto ir en contra de la palabra de Dios y del razonamiento humano. Que Dios me ayude. Ahí terminó el concilio. Y algo que me llama la atención y me llamó la atención desde la primera vez que escuché esto y que vi esto de Lutero y lo vi en la película también sale, es algo que tal vez yo no había visto hasta que lo vi, que lo dijo Lutero, me quedé pensando. Porque él dijo, si se me comprueba con la Biblia que estoy equivocado y con la razón, ¿por qué Lutero pone a la Biblia y a la razón humana? ¿No debiera ser solo la Biblia? Aquí es donde está el error de muchos. Porque nosotros decimos que la máxima autoridad es la Biblia, y es la verdad. Pero tomando ese pilar y llevando un extremo, cualquiera dice lo que quiera decir, que dice que está diciendo la Biblia, aunque no lo esté diciendo la Biblia, y entonces todos los demás tienen que obedecerme, porque la Biblia lo dice. Y Lutero dice, no, es la Biblia y el razonamiento humano. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca va a lesionar el sentido común. La Biblia nunca va a ir en contra de la conciencia humana. Nunca. De hecho, la Biblia es una versión escrita de la palabra de Dios y nuestra conciencia interior es otra versión, otra copia de la palabra de Dios. Y ambas copias, la externa, la Biblia, y la interna, la conciencia, deben concordar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y es un error que gente saque versículos y te los ponga y la gente no utilice su sentido común y su conciencia para discernir si lo que están diciendo es verdad. Es por eso que aunque muchísima gente sabe lo que dice Deuteronomio de los falsos profetas y saben que sus organizaciones se equivocaron y que esos hombres que fundaron las organizaciones fueron falsos profetas, aunque ellos lo saben, ellos no salen y esas religiones persisten hasta hoy. Pero nosotros tenemos que ser honestos. Yo le pido que sea un gran buscador de la verdad. Es mi deseo. Es mi deseo. Yo le pido que usted ni siquiera lo haga conmigo. Ni siquiera conmigo usted como miembro de Fuente de Vida. Ni siquiera conmigo como predicador usted se trague las cosas así como pensando, él sabe y pues ni modo, vamos a recibirlo. Usted tiene que ser analítico. Usted tiene que ser como Berea, como los bereanos, tiene que verificar en la palabra de Dios si las cosas que estamos enseñando son de Dios. Ame la verdad, ame la palabra de Dios, ame la Biblia, ámela por encima de sus conceptos preconcebidos de cómo deben ser las cosas y de cómo es Dios. Y deje que la Biblia hable. Vamos a ser gente de la palabra, hermanos. Vamos a ser gente de la palabra. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Jesús, te damos. Porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Queremos estar en la verdad. Queremos caminar en la verdad. Queremos caminar contigo, Padre. Guíanos. Pongo en tus manos este curso de exégesis y que podamos
conocer tu palabra, conocer la verdad, despojarnos de todo lo que es nuestro, que nos impide conocer la verdad e introducirnos al conocimiento correcto de tu palabra. Bendigo a cada persona que está escuchando esta transmisión y declaro un tiempo de búsqueda en ti, Padre. Te doy gracias por sus vidas y los bendigo en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, pues gracias por estar conectados. Bendiciones. Nos vemos a todos. Bye, bye.